Sí, mi nombre es Manuel Grauer. Nací en Montevideo en el año 1953. ¿Y se acuerda cómo era el lugar donde vivía en Montevideo? Sí, me acuerdo cómo. Yo vivía en digamos, cuando los primeros 6 años vivimos en una zona, en un barrio que se llama La Comercial, eh, en un departamento que era un segundo piso por escalera. Vivía en barrio, digamos, como cualquier barrio de la zona sur de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo estaba compuesta su familia? Éramos, bueno, hasta los 6 años éramos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Mi papá fallece cuando yo tengo 6 años, justo. Y bueno, a partir de ahí la familia, quedamos tres. ¿A qué se dedicaban? Mi mamá, no trabajaba en ese momento y mi papá era lo que ahora se llama fletero, digamos. Tenía un camión y con eso hacía distribución de mercadería. ¿Y recuerda algo de sus estudios, escuela? Sí, recuerdo perfectamente, sí. Sí, sí. No, lo recuerdo, digo, yo creo que hay dos motivos por los cuales uno recuerda muy claramente las cosas. Una porque es un muy mal recuerdo, otra porque es un muy buen recuerdo. Y bueno, toda la experiencia de formación, tanto en primaria y en secundaria, y algo de la terciaria también, para mí y creo que para muchos de mi generación, fue una muy buena experiencia, con muy buenos recuerdos. Eh, Nosotros concurríamos a, digamos, Uruguay tiene, a pesar de que está tan cerca de Argentina y tiene tantas cosas similares, también tiene muchas diferencias en cuanto a la formación histórica, digamos, en cuanto a las tradiciones, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, cuando yo fui a la escuela, y esto se mantiene prácticamente, yo diría que hasta el año 76 o hasta el 73, que el golpe militar cambia un poco la situación. Nosotros íbamos a una escuela, que era la escuela pública, a la que iba, yo diría el 90%, no tengo estadística, pero creo el 90% de la población escolar, que era la más prestigiosa, o sea, la escuela pública era mucho más prestigiosa que la privada, que tenía una larga tradición de buena formación a los alumnos, de buena convivencia, que se nutría de lo que los uruguayos llamaban la tradición valeriana, o sea, hacia 1870 aproximadamente, y casi coincidiendo con Sarmiento en Argentina, surge en Uruguay un José Pedro Varela, que es el reformador de la escuela pública, el que crea la escuela pública moderna en Uruguay. Aproximadamente en la misma época que Sarmiento acá establece la Ley General de Educación y otras importantes reformas que hubo. Entonces, la escuela pública se nutre de una tradición, dice Varela, la escuela debe ser laica, gratuita y obligatoria. Y ya acá estamos estableciendo una diferencia con la tradición argentina, porque el tema de la laicidad surge en Uruguay en el siglo XIX, y es muy, muy, muy importante eso. Y esto era, digamos, asumido como un valor intrínseco a la educación. Y teníamos escuelas que desde el punto de vista edilicio eran muy parecidas, o son muy parecidas a las que ustedes conocen acá, a las escuelas públicas de Buenos Aires, esos edificios grandes, con patio central y aulas alrededor, con maestros bien capacitados, porque surgían de eh, un instituto, el Instituto Magisterial, que se dedicaba solamente a la formación de docentes, de maestros de primaria, mejor dicho. Para ingresar a ese instituto había un examen de ingreso que era bastante complicado, digo, había que tener una formación interesante para poder ingresar, bueno, y eso hacía que la escuela tuviera un buen nivel docente. Yo en particular, digamos, eh, re- re- recuerdo todas las,
por ejemplo, a todas mis maestras, los nombres, las características. Recuerdo, yo fui a la escuela José Enrique Rodó los 2 primeros años, los 3 primeros años, porque nosotros teníamos un primer año que era el jardinera, que es lo que sería el preescolar. Entrábamos a los 5 años y después tenía primero y segundo, que lo hice en la escuela José Enrique Rodó. Después nos mudamos al barrio del Cordón, de Montevideo, que está muy cerquita del centro, y ahí empecé a ir a la escuela de Estados Unidos. Y ahí también, digamos, como referencia, mi maestra de jardinera se llamaba Blanquita, la de primero se me hace un bache en este momento, pero la de segundo Ana María, la de tercero María Rosa, la de cuarto Elvina, Emelina. Y en quinto y sexto tuve la misma maestra, Judith Amado, con la que todavía tengo vinculación, porque cada tanto nos carteamos después de unos cuantos años, ¿no? Y que fue finalmente la que me dejó una marca mayor, digamos, ¿no? Por la calidad, o sea, esta maestra tomaba quinto año, quinto grado sería acá, y después con los mismos alumnos pasaba a sexto. O sea, que terminábamos el primario, porque en ese momento se terminaba el primario en sexto, con esta maestra. Y ahí ahí nos formamos realmente muy bien. Yo le contaba a Laura, ¿no? El domingo, y un poco de acá surge la invitación. Nosotros, digamos, esta señora tenía una particularidad. En esa época que no era tan común viajar, ella viajaba a Europa, viajaba a Estados Unidos, tenía la posibilidad de hacerlo. Y por ejemplo, nosotros hacíamos lo que ella llamaba viajes imaginarios. Ubíquense, estamos hablando de la década del 60, no estamos hablando ahora, internet, los medios gráficos, no era todo tan sencillo, digamos. Entonces hacíamos viajes imaginarios. Entonces ella traía, supongamos, vamos a conocer España, traía su experiencia, porque ella conocía España, traía diapositivas, traía un long play, por ejemplo, con poemas de García Lorca. Entonces hacíamos recorrido por España, con un mapa, con las diapositivas, con el relato, con alguno que venía y hablaba sobre España, usando todos los medios que se disponían en ese momento, porque estamos hablando de la diapositiva, que era una cosa interesante, el audio, y entonces viajábamos a España, o a otros lugares, o por ejemplo ella ubicó una ciudad en Minnesota que se llama Montevideo, y buscó el vínculo con un colegio de Minnesota. Entonces nosotros armábamos material y se lo mandábamos a los chicos de Minnesota. Yo les digo, por ejemplo, el viaje imaginario a España a mí me marcó, pero yo nunca lo pude olvidar eso, ¿no es cierto? Y cuando tuve la suerte, muchísimos años después de conocer España, había leído también los cuentos de la Alhambra, que estaban vinculados a esto. Cuando tuve la suerte de viajar a España y conocer la Alhambra, por ejemplo, yo entré al patio de los Leones de la Alhambra y me puse a llorar y no podía parar, porque la emoción era fuertísima. Esto quiere decir que la escuela dejaba muchas enseñanzas que perduraron, y valores, ¿no? que perduraron con el correr de los años. Yo me acuerdo, digamos, en época de conflicto, por ejemplo, como la estamos viendo ahora, había un paro de docentes. Esta mujer estaba vinculada al gremialismo y nos explicaba por qué iba a ser el paro. O venía un padre que también estaba apoyando esta lucha de los docentes y nos explicaba por qué. Fue una escuela primaria muy, muy interesante. Cuando pasamos al secundario también teníamos esa suerte, digamos. Eran docentes muy bien formados, que tenían en general dos orígenes. O el Instituto de Profesores Artigas, que es donde se formaban específicamente los docentes para secundaria, que era de nivel terciario, que tampoco era fácil ingresar a él, o sea, el ser docente era una cuestión importante. O profesionales, abogados, bioquímicos, qué sé yo, que se dedicaban a la docencia.
Y había un tercer nivel que eran profesores universitarios que también daban clases en secundaria. Y ahí también tuve la suerte de tener muy buenos docentes que también me marcaron mucho. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos un secundario que era 4 años de liceo, que acá era para las señoritas, pero no, el liceo en Uruguay era el secundario porque se seguía la tradición francesa, o sea, por eso el nombre. Y después teníamos 2 años de preparatorio, que era ya con una orientación, medicina, arquitectura, derecho, etc. Bueno, yo tuve profesores que, por ejemplo, en filosofía, tuve un profesor que era catedrático de Historia de las Ideas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, o sea, que era un primer nivel, un tipo que tiene muchos trabajos publicados hasta el día de hoy, siendo un hombre mayor vive, ¿no? O en literatura, una mujer que dirigía teatro y escribe teatro y sigue publicando, digamos. O sea, había un buen nivel y que daba mucho, ¿no? O sea, que marcaba mucho. Y yo creo que marcaba mucho a muchos, porque uno puede ser una excepción en cuanto a que le interese un tema u otro, pero yo conozco mucha gente de mi generación que tiene más o menos esta característica, lo cual quiere decir que servía, ¿no? Y daba una formación quizás académica, quizás demasiado humanista, muy general, pero que era buena, servía. Y en cuanto a sus compañeros, ¿se acuerda de algo? ¿De los pasatiempos? Sí, en la época del primario, digamos, no era tan común en esa época tener tantos juguetes como se tienen hoy. El tener juguetes era una cosa, había menos juguetes, en general se fabricaban, digamos, ¿no? Pero no jugamos a la pelota, digamos, en la calle, que también algo que se ha perdido, jugábamos en la calle, de cordón a cordón o de vereda a vereda o Montevideo tiene tiene calles con pendientes bastante pronunciadas y jugábamos con unos carritos que hacíamos con rulemanes, nos tirábamos por la pendiente 3 o 4 cuadras, una cosa que ahora parece que era muy peligrosa, no nos damos cuenta quizás en ese momento. O eran juegos sencillos, digamos. ¿Y hasta qué edad vivió usted ahí en Montevideo? No, en Montevideo viví hasta los 22, 23 años. ¿Y decidió usted venir para acá? Sí. Fue una decisión un poco obligada por las circunstancias, ¿no? Un poco por razones económicas, digamos, no había muchas posibilidades de desarrollo y también el ambiente político era bastante denso en ese momento, era el año 76, bastante pesado, digamos, mucha represión. Yo había estado vinculado al movimiento estudiantil, y eso generaba algún resquemor, ¿no? ¿Y cómo hizo para venir para acá? ¿Y tuvo algún problema con eso algún problema para venir? ¿Tuvo? No, ninguno. ¿Cómo fueron los últimos momentos así antes de viajar? ¿Vino así? Fue una decisión así un poco repentina. Y no estábamos preparados para eso, digamos, fue un poco repentino. En general, eran momentos